Hijos míos, acérquense, siéntense aquí, en el porche del alma. Dejen el ruido del mundo afuera por un momento. Lo oyen. Es el sonido del mar. Para algunos es un sonido de paz. Para otros es el sonido de la añoranza. El mar guarda tantos secretos, ¿verdad? Guarda historias que el tiempo intenta borrar, pero que la fe se empeña en recordar. Y hoy quiero contarles una historia que parece sacada de un libro antiguo, una historia de un amor que desafió el calendario, de una promesa que el océano engulló, pero que Dios no olvidó. Imagínate esto conmigo. Cierra los ojos, si puedes. Huele la brisa marina, ese olor a sal que se impregna en la piel. Estamos en un pequeño pueblo costero, de esos donde todos se conocen, donde el tiempo parece transcurrir más despacio. Y allí, sentado en un banco de madera desgastado por el tiempo, frente al rompeolas, hay un hombre. Se llama Antonio, pero en el pueblo todos lo conocen simplemente como el hombre que espera. Antonio ya tiene 75 años. Su cabello es tan blanco como la espuma de las olas. Su rostro está surcado de arrugas que cuentan historias. Y sus ojos, sus ojos. La mirada de Antonio nunca se aparta del horizonte. Busca algo, o mejor dicho, a alguien. 50 años atrás, en ese mismo lugar, Antonio no era un anciano. Era un joven fuerte de 25 años. El sol brillaba de otra manera y a su lado estaba Elena. Elena. Su sonrisa, decía Antonio, podía calmar la marea. Eran jóvenes, estaban enamorados y tenían toda la vida por delante. Aquel día Antonio, con las manos temblorosas y el corazón latiendo más rápido que las olas, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, un anillo, sencillo, de oro, pero con el peso de un para siempre. Se arrodilló allí mismo en el suelo de madera del muelle. Elena se llevó las manos a la boca. Sus ojos brillaban más que el sol reflejado en el agua. Él pronunció las palabras que había estado ensayando durante semanas. Y ella, por supuesto, dijo que sí. Se abrazaron. El mundo se detuvo. Pero, en la euforia del momento, en la alegría desbordante, el destino jugó una mala pasada. Elena quiso ver el anillo de cerca. Antonio, en su feliz prisa, al pasarle el anillo a la mano, se le resbaló. Como un pez dorado, el aro se curvó en el aire y con un plop casi silencioso, desapareció en las oscuras aguas bajo el muelle. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier tormenta. Elena palideció. Antonio, paralizado, aún así se zambulló, vestido y todo. Se zambulló de nuevo, y otra vez. Se zambulló hasta la puesta de sol, hasta que le ardieron los pulmones, hasta que el frío le caló hasta los huesos. Pero el mar no lo devolvió. Aquella noche fue la más larga de sus vidas. Elena, supersticiosa, lloró. Es una señal, Antonio, una señal de que no estaba destinado a ser. Él intentó replicar, diciendo que solo era un objeto, que su amor era más grande, pero algo se había roto. El mar se había llevado más que un anillo, se había llevado su certeza. Una semana después, la familia de Elena, que nunca aprobó su relación con un simple pescador, se la llevó a la capital. Solo quedó una fría carta, y Antonio se quedó. Se quedó con el sí atascado en la garganta y con la imagen de aquel silencioso plop repitiéndose en su mente cada día. El dolor de Antonio era un dolor sordo, un dolor que no gritaba, pero que pesaba como una losa. Pesaba como un ancla en su pecho. Sus amigos le decían, Antonio, supéralo, eres joven, el mar está lleno de peces. Pero ¿cómo podía seguir adelante cuando su corazón seguía allí, en el fondo del océano, junto con aquel anillo de bodas? Hizo una promesa silenciosa, una promesa entre él y Dios. Esperaría, no sabía qué. ¿El pacto? ¿Elena? ¿O simplemente una respuesta? Habían pasado 50 años, medio siglo.
Y Antonio seguía allí, en el mismo banco. La ciudad había cambiado, el muelle había sido renovado, pero el corazón de Antonio permanecía suspendido en aquel día de sol y sombra. Y la pregunta, hijo mío, hija mía, que resonaba en la brisa marina era: ¿cómo puede una vida entera quedar atrapada en un solo segundo? ¿Cómo puede el destino ser tan rápido para arrebatar y tan dolorosamente lento para responder? Y así, amigos míos, comenzó la espera de Antonio. El primer año fue el más duro. Observaba cada barco que llegaba al puerto. Buscaba los ojos de Elena en cada rostro nuevo de la ciudad. Pero ella no apareció. El segundo año, la esperanza empezó a mezclarse con la rutina. Volvió al mar, a su trabajo de pescador, pero su mirada siempre se detenía en aquel punto del muelle. Pasaron 5 años, 10 años. Los amigos de Antonio se casaron, tuvieron hijos, sus hijos crecieron, y Antonio seguía comprometido con un recuerdo. La gente empezó a murmurar: pobre Antonio, perdió la cabeza junto con el anillo. Pero no era locura, hijos míos. Era una fe inquebrantable, una fe que se negaba a aceptar el no del océano. Llegaron las tormentas invernales, de esas que hacen rugir el mar. El viejo muelle quedó casi destruido. Antonio ayudó a reconstruirlo, y allí seguía, en el mismo sitio, como un faro solitario. Luego llegaron los veranos calurosos, los turistas, la música a todo volumen. El tranquilo pueblecito empezó a modernizarse, pero Antonio seguía siendo analógico en un mundo digital. Hablaba con Dios. ¿Cómo hablaba? No eran oraciones ruidosas, de rodillas en el suelo de la iglesia. Eran conversaciones entre amigos, allí sentados en el banco frente al mar. Padre, decía, mientras la brisa salada le despeinaba el cabello ahora canoso. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué el silencio? A veces la duda se colaba. ¿Le importaba a Dios un simple anillo de oro? ¿El corazón roto de un pescador? ¿Seguía viva Elena? ¿Lo recordaba? 50 años. Es mucho tiempo. Es toda una vida. El dolor con el tiempo no disminuyó, simplemente cambió de forma. Dejó de ser una punzada aguda y se convirtió en una presencia constante, una sombra que lo acompañaba. Aprendió a vivir con el vacío, como un marinero aprende a vivir con la inmensidad del mar. Se convirtió en un hombre apacible, de pocas palabras, pero con una profundidad en la mirada que solo la larga espera puede dar. Vio parejas jóvenes en el muelle, vio a jóvenes arrodillados y sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Los apoyó. Rezó a Dios para que el viento no soplara con demasiada fuerza en el momento del sí, acepto. Se convirtió en el guardián de las promesas ajenas, ya que la suya parecía haberse ahogado. Llegó el día de su 75º cumpleaños, exactamente 50 años después de aquel día. Despertó antes del amanecer. Se dirigió a su banco. El mar estaba en calma como un espejo. No había nadie, solo él y Dios, y el silencio de medio siglo. Miró sus manos arrugadas, manchadas por el sol y el tiempo. Manos que debieron sostener las de ella, manos que debieron acunar a hijos, a nietos, y una lágrima, la primera en muchos años, rodó por su mejilla. Se acabó, ¿verdad, Dios mío? La espera fue en vano. Me has olvidado. Antonio sintió el peso de 50 años desplomarse sobre sus hombros. La fe que había sido su compañera parecía haberse desvanecido con la niebla matutina. El desierto había sido demasiado largo y ahora estaba solo. Lo que él no sabía, hijos míos, es que en el tiempo de Dios el desierto siempre termina. Y a veces termina el día en que creemos que no podemos dar un paso más. Mientras Antonio saboreaba el amargo sabor de lo que parecía ser el final,
A cientos de kilómetros de distancia, algo se ponía en marcha. Los planes de Dios, hijos míos, son como tapices. Nosotros solo vemos el reverso, una maraña de hilos sin sentido, pero Él ve la obra terminada. Ese mismo día, llegó al pequeño pueblo un joven llamado Rafael. Rafael era biólogo marino, pero su afición era el buceo. No era un turista cualquiera. Le gustaba buscar tesoros ocultos por el tiempo, y había oído hablar de las ruinas del antiguo muelle que yacían sumergidas a pocos metros del nuevo muelle donde estaba sentado Antonio. Rafael se puso el equipo. La mañana era perfecta para bucear. Entró al agua y el silencio del mundo submarino lo envolvió. Nadó entre los viejos pilares, cubiertos de percebes, anémonas y pequeños peces de colores. Era un hermoso cementerio, un lugar donde la naturaleza había transformado la ruina en hogar. No buscaba nada en particular, simplemente observaba. Pero entonces algo le llamó la atención. No era un brillo evidente, era casi imperceptible. Oculto entre un grupo de corales y la madera podrida de un pilar, había un tenue resplandor, un círculo que no pertenecía allí. Por curiosidad, usó su cuchillo de buceo para desatascar el objeto. Estaba atascado, como si el mar no quisiera soltarlo. Con cuidado, lo sacó, y ahí estaba, un anillo. Era casi irreconocible, cubierto de caliza, oscurecido por el tiempo y el agua salada. Parecía un simple trozo de basura vieja. Rafael estuvo a punto de tirarlo, pero algo lo detuvo. Una extraña sensación. Guardó el anillo en el bolsillo de su traje. Cuando regresó a la superficie, el sol ya estaba más alto. Se sentó en la arena y sacó el anillo del bolsillo. Era pequeño, sencillo. Empezó a raspar la arena con la uña y entonces lo vio. Casi borrada, pero aún legible, una inscripción. A+H. Rafael frunció el ceño. La más H. Una pareja sin duda. Sonrió, pensando en la historia que aquel anillo podría contar. ¿Un amor de verano perdido? ¿Una pelea? Guardó el anillo, ahora con un poco más de cariño. Era un hallazgo curioso, una pequeña historia del mar. Él no tenía ni idea, amigos. No se imaginaba que, en ese momento, él era el instrumento. Era la respuesta de Dios a una plegaria de 50 años. En sus manos sostenía no solo un anillo, sino el milagro que Antonio acababa de dejar de esperar. Ese anillo, hijos míos, fue la primera señal, la primera pieza del rompecabezas que Dios había estado armando en silencio en el fondo del océano durante medio siglo. El mar finalmente había decidido devolver lo que se había llevado, y lo hizo a través de las manos de un desconocido que, por casualidad, decidió sumergirse ese día, en ese preciso lugar. ¿Casualidad? Ah, hijos míos. La casualidad es simplemente la forma en que Dios señala sus obras sin necesidad de reflectores. Y el siguiente paso en este plan estaba a punto de suceder. Rafael secó el anillo y se lo guardó en el bolsillo del pantalón corto. Fue a tomar un café a la pequeña panadería de la plaza, la única que existía desde tiempos inmemoriales. Detrás del mostrador estaba doña Isabel, una señora de pelo blanco y sonrisa afable, que conocía todas las historias del pueblo. Tenía la misma edad que Antonio. Mientras tomaba su café, Rafael, entusiasmado con su hallazgo, entabló conversación. «No te vas a creer lo que encontré hoy buceando cerca del viejo muelle». Y le mostró el anillo. Doña Isabel miró. Tomó un pañito y se limpió mejor. Sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó la mano al pecho. «Dios mío, chico, ¿dónde dijiste que encontraste esto?» «Allí, junto a las viejas columnas. Estaba atrapado. Incluso hay una inscripción. A+H». Doña Isabel dejó caer el paño. Miró por la ventana de la panadería hacia el mar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo más H», susurró. «Antonio y Elena».
Rafael estaba confundido. ¿Los conoces? ¿Quiénes son? Y entonces doña Isabel, con la voz entrecortada, contó la historia. Habló de su amor de juventud, del anillo perdido, de la promesa rota, de la partida de Elena, y habló de Antonio. Está ahí, muchacho, ahora mismo, en el mismo banco de siempre. Lleva ahí 50 años. Hoy se cumplen 50 años exactos. Rafael sintió un escalofrío que no provenía del mar. El café se enfrió en la taza. Lo que había sido una curiosidad ahora tenía peso. El peso de una vida. 50 años. ¿Hoy? Preguntó incrédulo. Sí, hoy. El hombre que espera. Pobre hombre. Creo que finalmente se rindió hoy. Pasé junto a él esta mañana y la luz en sus ojos se había apagado. Rafael miró el anillo en su mano. Ahora ya no era solo un objeto, era una responsabilidad, era un milagro a punto de ocurrir. Yo necesito hablar con él, necesito devolverle esto. Doña Isabel se secó las lágrimas. Vete, hijo mío, vete rápido. Quizá Dios sí ha escuchado sus oraciones después de todo y te ha usado. Rafael ni siquiera había terminado su café. Salió de la panadería con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El anillo le quemaba la mano. Caminó hacia el muelle. No sabía qué iba a decir. ¿Cómo se le devuelve el pasado a alguien? ¿Cómo se entrega un símbolo de un dolor tan antiguo? Vio a Antonio a lo lejos. La figura estaba inclinada mirando al mar, tal como lo había descrito doña Isabel. El sol de la mañana ya estaba alto, pero alrededor de Antonio parecía proyectarse una sombra. Rafael respiró hondo. Sintió el peso del momento. El mar había guardado el secreto. Dios había controlado el tiempo. Y ahora él, un biólogo marino de paso, era el mensajero. Se acercó lentamente, sin saber que no solo portaba un anillo, sino también la segunda parte de la revelación. La conexión inesperada se había producido. El buceador y el dueño de la panadería habían sido los instrumentos. Ahora faltaba el encuentro. El círculo que el océano había abierto 50 años atrás debía cerrarse, y él estaba a punto de hacerlo. Rafael se detuvo a pocos metros de Antonio. El anciano ni se inmutó. Tenía la mirada fija en el horizonte, perdido en recuerdos que solo él conocía. «Disculpe», dijo Rafael en voz baja. «Señor Antonio». Antonio se giró lentamente. Tenía los ojos rojos por las lágrimas que creía haber secado. Miró al chico, sin comprender. «Me llamo Rafael, soy buceador, y esta mañana estuve buceando cerca de los antiguos pilares del muelle». A Antonio se le aceleró el corazón. El viejo muelle, el lugar del dolor. Rafael continuó nervioso. «Y encontré esto». Extendió la mano. En la palma del muchacho descansaba el pequeño anillo de oro, ahora limpio, pero aún con la marca del mar. Pequeño, torcido, imperfecto. El mundo de Antonio se detuvo. El sonido de las olas se desvaneció. El viento cesó. Miró el anillo. No podía respirar. Esto no era posible, era un espejismo. Era su mente, cansada de esperar, jugándole una última mala pasada. «No puede ser», susurró. «Tiene una inscripción», dijo Rafael amablemente. La más H. Antonio acercó su mano temblorosa a la de Rafael. Con la punta de los dedos tocó el metal. Estaba frío, era auténtico. Recogió el anillo, el mismo anillo. El anillo que se le había escapado de los dedos, el anillo que había visto desaparecer en las oscuras aguas. La apretó con la mano. Y por primera vez en 50 años, Antonio no lloró de tristeza. Lloró no había nombre para ello. Fue un diluvio. Fue la ruptura del dique de medio siglo de dolor, de esperanza, de espera y de duda. Se desplomó en su asiento, temblando, sollozando como un niño. «Dios mío, Dios mío, Dios mío».
Rafael le puso la mano en el hombro al anciano sin saber qué hacer. Había devuelto el anillo, la historia había terminado, pero hijos míos, Dios aún no había terminado. Mientras Antonio lloraba, una elegante dama de cabello blanco recogido en un moño caminaba por el paseo marítimo. No era de la ciudad. Había llegado esa mañana en autobús desde la capital. La noche anterior había tenido un sueño con el mar, con olor a brisa marina y una sensación de algo inacabado. Era Elena, se había casado, tenía hijos, nietos. Su marido había fallecido hacía unos años y aquella mañana despertó con un impulso irrefrenable de regresar al lugar donde su vida había dado un giro inesperado. Necesitaba reconciliarse con el muelle, necesitaba pedir perdón al joven Antonio, aunque solo fuera en espíritu. Caminó hasta la entrada del muelle y presenció la escena. Un joven consolando a un anciano que lloraba desconsoladamente. Sintió una punzada de compasión, pero al acercarse, vio lo que el anciano sostenía en la mano. El tiempo se detuvo también para ella. Ella conocía ese anillo, había soñado con él 1000 veces. Se le aceleró el corazón. Miró el rostro del anciano, un rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos... Cuando él alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas, lo vio. Eran los mismos ojos. Antonio, dijo con la voz temblorosa en un mero susurro. Antonio alzó la cabeza. El llanto cesó al instante. Miró a la mujer. La vio a través de las lágrimas. Su rostro no era el de una joven de 20 años, sino el de una mujer de 75. Pero su sonrisa, por tímida que fuera, y sus ojos, sus ojos, eran los ojos de Elena. Elena, logró decir. Allí estaban, inmóviles, a 1 metro de distancia, 50 años flotando entre ellos. El buceador, Rafael, los miró a ambos, comprendiendo que él no era el final de la historia, era simplemente el mensajero. Elena miró su mano. ¿Es ese el anillo? Antonio abrió la mano. Él lo encontró. Hoy, ahora. Elena se llevó las manos a la boca, como lo había hecho 50 años atrás. Pero ahora las lágrimas eran de asombro. Yo llegué hoy, Antonio. No había estado aquí en 50 años. Sentí que necesitaba venir hoy. En ese momento, hijos míos, el milagro se consumó. Dios no solo envió el anillo fue la señal, el anillo fue el imán. El anillo perdido en el mar fue el instrumento que Dios usó para traer de vuelta a Elena, en el día exacto, a la hora exacta, en el lugar exacto. Antonio se puso de pie, lentamente, miró a Elena, y después de 50 años le tomó la mano, y con mano temblorosa deslizó el anillo corroído por el mar, pero perfecto ante Dios, en su dedo, y esta vez no se le cayó. Madre mía, qué cosa más increíble, ¿verdad? Respira hondo, deja que esta historia cale hondo en tu corazón. ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y solo vemos lo que el mar se ha llevado? Vemos el anillo perdido, el sueño que se hundió, la promesa incumplida. Y nos sentamos en nuestro banco, en nuestro muelle privado y esperamos 1 año, 10 años. Y a veces, como Antonio, esperamos 50 y nos cansamos. Pensamos que Dios nos ha olvidado. Miramos al horizonte y solo vemos vacío. Lloramos y decimos, Padre, se acabó, me has olvidado. Pero la historia de Antonio y Elena nos enseña una lección tan profunda como el océano mismo. Dios nunca olvida. Él no se rige por nuestro reloj. Nuestro ahora es diferente de su ahora. Para nosotros, 50 años son una vida entera. Para Dios, es el momento preciso para obrar un milagro. Mientras Antonio esperaba, Dios obraba. Velaba por el anillo, en las profundidades del mar, protegiéndolo entre los corales. Velaba por la vida de Elena.
en otra ciudad y velaba por Antonio, forjando en él una fe que incluso cuando creía haberla perdido, seguía ahí. Y en el día y momento precisos, él movió las piezas. Puso en el corazón de un buceador el deseo de sumergirse allí. Puso en el corazón de un panadero la misión de contar la historia. E infundió en el corazón de Elena el anhelo de regresar hoy. ¿Qué te ha arrebatado el mar de la vida, hijo mío, hija mía? ¿Cuál es tu anillo perdido? ¿Es una relación rota? ¿Es un sueño de juventud que parece haberse ahogado? ¿Es una oración que llevas tanto tiempo rezando que has perdido la cuenta y sientes que Dios no te escucha? No te rindas, no creas que te ha olvidado. En lo más profundo, donde no puedes ver, quizá esté velando por su promesa. Quizá esté preparando al Rafael que traerá la respuesta. Quizá esté preparando el encuentro que restaurará lo perdido. El tiempo de Dios nunca falla. El tiempo de Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Quiero invitarte. Aquí, en nuestro pequeño rincón, somos una comunidad. Quiero leer tu historia. ¿Cuál es la promesa que haces para que el mar vuelva a subir? Escríbela aquí en los comentarios. Oremos los unos por los otros. Compartamos nuestras esperanzas para que cuando llegue el milagro podamos celebrarlo juntos. Si esta historia te ha conmovido, si te ha reconfortado un poco, dale a me gusta. Así sabré que estamos conectados. Y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal aquí. Siéntate. Tenemos muchas historias de fe para compartir. Que Dios bendiga tu espera, que te dé fuerza para mantenerte firme, porque el milagro puede estar por llegar. A veces solo se necesitan 50 años. Que Dios te acompañe.